Dios les bendiga a todos una vez más por compartir con nosotros este momento. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder realizar este programa que se llama Grandes Cosas ha hecho el Señor. El único propósito es darle al Señor la gloria, la honra y poder compartir lo que Él ha hecho. A veces las cosas que Dios hace se quedan en la vida personal o se quedan dentro de un grupo limitado, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón poder divulgar, compartir este testimonio y todos los testimonios que hemos estado escuchando para que de alguna manera Dios se glorifique y pueda ministrar fe a aquellos que escuchan. La semana pasada o antepasada tuvimos a un hermano que él compartía que alguien le dio una tarjetita y le dieron la tarjeta y él la guardó y pasaron 3 meses y él tenía la tarjeta ahí. En el momento que la recibió no le tomó importancia, pero en un momento donde él estaba necesitado, con el deseo de buscar de Dios, pero no sabía cómo hacerlo, en ese momento encontró esa tarjetita y esa tarjetita lo llevó a los caminos del Señor. Y ahí fue que él conoció a Cristo y su vida comenzó a ser diferente. Un pequeño detalle de dar una tarjetita. Pequeños detalles son a veces los que Dios utiliza para glorificar su nombre. Así que también te invitamos a que compartas este video, que lo compartas y no sabes tú a quién Dios le va a hablar, a dónde va a llegar este video. Así que déjenme introducir a nuestra invitada de hoy o nuestras invitadas de hoy con un texto bíblico. Dice 1 Samuel capítulo 1 verso 10 y está hablando de una mujer que no podía tener hijos y dice la palabra: Ana con profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo un voto diciendo: Oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y será tuyo durante toda su vida. Y con estas y como señal de que fue dedicada al Señor, nunca se le cortará su cabello. Entonces esta mujer hizo un voto en medio de su necesidad, en medio del deseo de poder tener un hijo. Y juntamente con eso yo quisiera leer Efesios 1:4, donde dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos, sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para adopción como hijos, para tomarnos como hijos, para que así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Verso 6 dice: para la alabanza de la gloria de su nombre, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros desde la mano. Entonces Ana le pidió al Señor un hijo y lo dedicó. Y este texto de Efesios nos habla de que Dios nos ha tomado como hijos para glorificarlo a Él, para alabarlo a Él, como dice ahí, para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que el Señor ha puesto en nuestro corazón de que hoy vamos a compartir los testimonios de los hermanos de la alabanza, los hermanos que tocan los vientos, las trompetas y el trombón. Miraba ahí una característica en ellos que tuvieron algo bien tremendo, una dificultad, que estuvieron a punto de morir y cómo Dios los guardó y para que ellos fueran instrumentos y para que le alabaran. Hoy nos acompaña nuestra hermana Jenny junto con Elvita, que les damos la bienvenida. Bienvenidas, hermanas. Así que vamos a dejar que nuestra hermana Jenny se presente también, ¿verdad? Que nos diga de dónde es y pueda saludar a los que nos están viendo. Amén, bendiciones, pastor. Pues mi nombre es Jenny Teriano y soy de la ciudad de Guatemala, del departamento de Izabal, Puerto Barrios, pero vivía en una aldea que se llama Entre Ríos. Entre Ríos, amén.
Y tú, Elvita, también. Sí. Amén. ¿En qué grado estás, Elvita? Ya voy para el 9. Para el 9º grado. Qué bueno. Hermana Jenny, ¿cómo fueron sus primeros acercamientos al Señor? ¿Usted nació en un hogar cristiano? ¿Su familia le llevaba a la iglesia? ¿A qué edad comenzó usted a acercarse al Señor y cómo fue? Pues mi familia toda es católica y había una señora que de la edad de como de 8 casi a 9 años, ella era la que nos cuidaba porque mi mamá trabajaba siempre, ¿verdad? Y entonces ella nos encargaba ahí con una señora y esa señora era la que me empezó a llevar a la iglesia. Pero al principio yo iba, ¿verdad? Como estaba pequeña, yo iba solo por acompañarla. Pero ya a mí me quedó siempre gustando y ya como a la edad de casi 13 años yo tuve un encuentro personal con el Señor y le entregué mi vida a Él. Amén. Qué bueno. Y digamos, usted me compartía hace un momento de que cuando le entregó al Señor su corazón, sucedió algo, ¿verdad? Sí, algo que para mí, ¿verdad? Creo que todas las personas que cuando sentimos el llamado del Señor, hay un cambio en uno, ¿verdad? Porque en mí, lo que yo me acuerdo fue que, como yo siempre iba, ¿verdad? A mí siempre me decían, ¿quieres aceptar al Señor? No, le decía yo, más adelante. Y siempre me decían, pero una vez que llegó un evangelista ahí a la iglesia, y esa palabra tocó mi corazón y empecé yo a llorar, a derramar mi alma, ¿verdad? Y yo anhelaba que alguien llegara y nadie me iba a decir. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, manda a alguien que venga porque yo no puedo, le decía, yo no puedo levantarme de aquí. Porque yo literalmente, yo sentía como que alguien me detenía, como que yo tenía cadenas. Entonces, me imagino, ¿verdad? El Señor hizo sentirle a una hermana que ella iba para el altar y cuando volteó a ver para atrás, ella me miró llorando. Entonces ella venía hasta donde estaba yo y me dice, ¿querés? Me dice, y yo no dejé que terminara ni de decir, ¿querés aceptar? Y yo le dije, sí, le dije, pero al momento que yo le dije sí, le agarré la mano, porque yo lo que necesitaba era que ella me levantara, porque yo no podía. Yo me sentía que algo me tenía atada. Y cuando yo me levanté, sentí algo tan pesado que como que me detenía. Y donde empecé a caminar, era como que yo tenía que hacer fuerza para caminar. Y cuando yo empecé a dar el primer paso, sentí como algo se me quebraba, como cadenas que se quebraban. Yo sé que el Señor me libertó de algo porque tal vez yo ni lo sabía, ¿verdad? Pero sí, tal vez, porque me imagino que por lo que nos está diciendo que usted fue la primera en conocer sí, del Señor. Yo fui la primera. En su familia, entonces, digamos, todo eso, esos ancestros, todas esas cosas, la querían detener. Y usted vino a romper con todo eso. ¿Y su familia cómo tomó que usted le entregara su corazón al Señor? Pues mal, porque todos eran católicos y yo no. En vez de ellos alentarme, ¿verdad? Ellos me decían, ay, vos ya te arruinaste. ¿Y usted cómo pudo soportar, sobrevivir, digamos, esa fuerza que le hacía a su familia? Me imagino para que ya no siguiera. Era duro. Estaba sola, ¿verdad? Sí. Yo lo que me ponía yo era a orar, a pedirle al Señor, a leer la palabra, porque eso entró en mí como un anhelo de aprender del Señor, de saber lo que Él quería para uno, ¿verdad? Lo que uno, para agradarlo a Él, pero sí tuve muchas batallas. Bueno, y después de esas luchas, inmediatamente viene usted, no inmediatamente, sino luego se casa, ¿verdad? Sí. Se casa y es ahí donde usted me aparté. Comienza a dejar de buscar del Señor. Sí, me aparté por un tiempo de los caminos del Señor. Pero, ¿verdad? El Señor siempre tenía un plan para mi vida, porque
yo cuando ya tenía como 2 años de estar casada, yo empecé a notar y decía yo, pero ¿por qué? Porque yo no salgo embarazada, decía yo, si yo no evito, yo anhelo, decía yo. Y yo le preguntaba al Señor que por qué. Y siempre le pedía a Él, pero solo le decía, Señor, regálame un hijo o una hija, le decía yo. Pero no le ponía como tanta, ¿verdad? Pero ya al llegar 3 años y yo en la misma condición que yo no miraba, yo empecé a amargarme, la verdad. Porque a mí toda la gente me decía, ¿y cuándo vas a tener un hijo? Y a mí yo me sentía así como que y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Y empecé a preguntarle el por qué. Más cuando por medio de las noticias yo miraba que había mujeres que abortaban, o había mujeres que tenían a sus bebés y los iban a tirar al basurero. Yo le decía al Señor, ¿pero por qué a ellas les das hijos que ellas no quieren? Me decía yo. Y a mí no, que yo tanto que lo anhelo, yo tanto que deseo. Y con la misma, como que el Señor me hacía entrar en sí, yo le decía, ay, perdóname porque yo... De que usted le reclamaba. Sí, yo le llegué a reclamar. Y de ahí yo le decía al Señor, perdóname, pero por favor te pido, le decía yo, que me regales un hijo o una hija, le decía yo, y yo te lo voy a entregar a ti, yo te lo voy a dedicar a ti. Y pasó otro año más y nada. Llegó al 4.º año y decidí entonces ir al médico a examinarme para ver si era que si yo podía o no. Entonces me dice el médico, tú puedes, me dijo, en los exámenes que él me empezó a hacer, ¿verdad? Me dice, tú puedes, lo único que tenemos que hacer es que, como a ti no te viene tu menstruación casi, me dice, es ponerte que seas regular, me dice, que tú mires mes a mes, me dice, porque mientras tú no veas tu menstruación, me dice, no vas a poder, me dice. Y me estuve ahí casi 1 año entero. En tratamiento. En tratamiento y no. Entonces yo dije, yo me aburrí y yo dije, ya no más, porque yo miraba y yo ahí todos los días tomaba la medicina y nada. Entonces volví otra vez a decirle al Señor que por favor me permitiera ser madre, que me regalara un hijo o una hija, le decía yo. Yo anhelo conocer mi sangre, Señor, le decía yo, por favor, aunque sea uno, regálame, le decía yo. Yo anhelo con todo mi corazón. Y entonces yo ahí, ¿verdad? Le hice una promesa a Él y le dije, Señor, si tú me permites ser madre, le dije yo, yo voy a llevar a mi hijo, le dije yo, a mi hijo a tu casa, le dije, yo voy a regresar de nuevo otra vez a tus caminos, le dije, pero por favor, le dije. Y yo lloraba amargamente realmente. Y una noche, que eso fue ya en noviembre, un 6 de noviembre del 2005, yo estaba llorando siempre pidiéndole al Señor y no sé, algo hizo que me levantara y fuera a prender la televisión. Y cuando prendí la televisión puse un canal cristiano y ya el pastor que estaba predicando en vivo ya estaba terminando la palabra y él estaba en el momento, ¿verdad?, que el Señor quería que yo lo fuera a ver, y él estaba en el momento que iba a orar por peticiones y por sanidad. Entonces viene el pastor y dice, hermanos, dice, yo voy a orar por diferentes necesidades, dijo. Usted, dijo, levante su mano derecha, dijo, y la otra la pone en el área donde está afectado. Voy a orar por los que están aquí y voy a orar también por los que están por medio de televisión viéndonos, dijo. Entonces yo me levanté, estaba sentada, me levanté y yo le dije al Señor, yo voy a pedir. Y levanté mi mano y puse mi otra mano en mi vientre y le dije al Señor, Padre, le dije, en el nombre de Jesús, quita toda esterilidad de mí, le dije. Sana mi vientre, le dije, quita toda esterilidad de mi vientre, le dije. Y te pido que me regales un hijo, le dije, o una hija, le dije, yo te lo pido, le dije. Por favor, le dije, yo te prometo, le dije, que yo la voy a dedicar a ti, le dije, lo que tú me des, yo lo voy a dedicar a ti, le dije. Y cuando terminó de orar el pastor, terminé de orar yo. Pero yo había derramado mi alma ahí,
pidiéndole al Señor. Lo impactante para mí fue cuando el pastor terminó de orar y que él dijo, hermanos, dijo, el Espíritu, dijo, me ha mostrado una mujer llorando, dijo, y diciéndole al Señor, orando por su matriz. Entonces, mujer, dijo, así te dice el Señor, hoy he quitado toda esterilidad de tu vientre y vas a salir embarazada. En 3 meses tú vas a quedar embarazada. Wow. Cuando él dijo eso, yo sentí de veramente en mi corazón, que mi corazón, algo tan especial que uno sabe que es a uno que le están hablando. Y yo le dije al Señor, Señor, yo tomo esa palabra, yo la tomo, le dije, yo sé que tú has hecho esa obra en mí, le dije. Y si tú dices que yo voy a quedar embarazada, yo voy a quedar embarazada, le dije. Tú sabes cómo, pero yo voy a quedar, le dije. Y eso fue en noviembre del 2005. Mire qué tremendo. Y ahí, digamos, ahí quedó embarazada espiritualmente. Sí. De una promesa. De una promesa. Digamos, se dio la semilla y usted quedó embarazada de una promesa. ¿Y qué sucedió después? Pues pasó diciembre, enero, y a mí como todo ser humano, ¿verdad? A veces uno como que deja las cosas. Pasó enero, diciembre y en febrero, como ya a finales de febrero yo me empecé a sentir muy mal, y mala. Y entonces dije yo, ya llegó marzo y yo seguía mala, yo me sentía como que me estaba muriendo. Y dije, no, esto ya no es normal. Dije, eso ya estábamos en marzo del 2006. Entonces dije, esto no es normal, yo voy a ir al médico, dije, porque yo me siento mala. Yo hacía un poquito de oficio y yo me quedaba como que me estaba muriendo. Y fui al médico que me había chequeado desde más de un año. Que le dio el tratamiento. Ajá. Entonces le dije, doctor, yo me siento así, así. Y yo le empecé a decir todo. Y me dice él, mira, vos estás embarazada. Me dice, no creo, le dije yo. Mire. Ajá, yo le dije, no creo, le dije yo. Bien, me dijo, mira, anda a tomar agua, toma bastante agua, te voy a hacer un ultrasonido, me dijo. Está bien, le dije yo. Y me puse a tomar agua. Y ya cuando llegó el momento del ultrasonido, cuando él empezó a ponerme el aparato que le ponen a uno en el vientre, él empezó a reírse y a reírse. Y le digo, ¿y qué tiene, doctor? Le dije yo, ¿verdad? Porque yo al mirar que él estaba igual enferma y y entonces él me dice, mira, me dice, y ya me pone la pantalla. Mira, me dice, y ponía él el aparato en mi vientre y salía así como una chibolita ahí, como que a esconderse. Pero así le hacía, y ya él me lo ponía en el otro lado y ella salía así. Y me dice, ¿estás embarazada? No, es que no le creo, le decía yo. Y él me decía, bien, es que un quiste no va a salir así, me dice. Un quiste no se va a mover y en la velocidad que se está moviendo, me dice. Y le digo, ay no, doctor, es que yo no le creo, le dije. Usted no quería ilusionarse. Ajá, porque yo muchas veces pensé que estaba embarazada. Y entonces yo cada vez que me hacía un examen y me salía negativo, yo lloraba. Sí, pues. Y entonces, mira, ¿no me crees? Me dice, pues entonces te voy a mandar a hacer un examen de sangre, me dice, para que creas. Yo sé que esto no es quiste, esto es embarazo. Pero anda, urgente voy a ponerme, dice, que te saquen sangre, me dice, y que te den hoy mismo el resultado. Me dice, está bien, le dije yo, y me fui. Y llegué a que me sacaran sangre. Y me dice, espera que ya te vamos a dar el resultado, me dice el otro doctor. Bueno, le dije, cuando ya me dieron el sobre, yo tenía miedo de abrir. Y yo con aquellos nervios y miedo lo abrí. Y cuando lo abrí y decía positivo, yo me quedé como así, me puse a llorar, pero no de tristeza, sino que de felicidad, porque de cuánto tiempo yo, 5 años, esperando que algún día dijera positivo. Y cuando yo lo vi, que decía positivo, yo empecé a llorar, porque el Señor me hizo recordar lo que Él me había dicho en el mes de noviembre. Y cuando yo vi, dije yo, marzo, y empecé diciembre, enero, febrero.
Dije yo, santo Dios, y me puse a llorar. Y yo le dije, Señor, gracias. Gracias, le dije, porque a mí ya se me había olvidado, le dije. Ya se me había olvidado lo que tú me habías dicho, le dije, pero gracias por recordarme, le dije. Y me puse a llorar y yo bien feliz me fui para mi casa a dar la noticia que estaba embarazada. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Y el embarazo cómo estuvo? ¿Complicado? Sí. ¿Difícil? Difícil. Ya, digamos, ¿no se mejoró? No, porque desde el momento yo siempre me sentía mala y a veces me tocaba que ir. Y entonces el doctor me dijo, tu embarazo es de alto riesgo, me dijo, tienes punto de aborto. No puedes hacer ningún esfuerzo, me dijo, porque fácilmente se te puede venir. Mire qué tremendo. Y digamos, ¿cómo fue cuando en ese momento regresó a los caminos del Señor? No, eso fue lo más tremendo, que a mí se me olvidó la promesa que le había hecho al Señor. Pero el Señor... Ahora que usted ya está embarazada. Sí. Yo contenta, solo me cuidaba, pero no iba a la iglesia. Entonces, pero hubo un tiempo que el Señor lo espera a uno, porque Él sabe, ¿verdad? Pero hay un momento preciso para todo, cuando Él le quiere hablar a uno, lo quiere cuadrar también a uno, ¿verdad? Porque ya casi, como en el mes de septiembre, me recuerdo yo, que yo fui a visitar a mi tía, pero ese día fue un día distinto a los demás días, porque cuando yo fui había un pastor en la casa de mi tía, porque ahí estaba... ¿Usted no lo conocía? No, yo no conocía a ese pastor, ni él a mí, ni yo a él. Y él estaba ahí visitando a la cuñada de mi tía porque ella estaba enferma. Y ellos estaban platicando, yo esperando que mi tía se desocupara. Y me dice él, mira, me dice, acompáñanos. Y yo me quedé así como, bueno, le dije, acompáñanos, me dice él, vamos a orar por Reina, me dice. Vamos a orar por ella, me dice, yo vine a visitarla para orar por ella porque está enferma, me dice. Está bien, le dije yo. Y yo con pena porque yo no estaba en ese momento en los caminos del Señor, ¿verdad? Y él empezó a leer una porción bíblica. Y cuando le terminó de leer, se me quedó viendo él fijamente a mis ojos. Pero cuando él me miró, yo sentí que esa mirada me traspasó hasta lo más profundo de mi ser. Y me dice él, el Espíritu me hizo sentir algo, madre. Y yo me le quedé viendo. Y te lo voy a decir, me dice. Y yo me quedé como que el corazón me empezó ahí a palpitar fuerte. Y le digo, sí, le dije yo. Sí, me dijo. Tú le hiciste una promesa al Señor, me dijo, y no se la has cumplido, me dijo. Y yo no le contesté nada. Y me dice, pero a mí me está diciendo el Espíritu, me dijo, que tú le dijiste al Señor, si me regalas un hijo, yo voy a regresar a tus caminos y te lo voy a dedicar a ti. ¿Te estoy mintiendo? Y yo me quedé así que yo no hallaba ni qué decirle. Le digo yo, no. Bueno, me dice, y te pregunto, ¿ya volviste a los caminos del Señor? Y yo le dije, no. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Así como Él te lo dio, te lo puede quitar. Mira, la asustó. Me asustó. Ahí de una vez, Él te lo dio, me dijo, pero Él da y quita, me dijo. Y te voy a decir algo, me dijo, cuando al Señor le hagas una promesa, no tardes en cumplirla, me dijo, porque tú le prometiste, me dijo, y Él te cumplió la palabra, me dijo, y tú no la estás cumpliendo. Entonces me dijo, te pregunto, ¿te querés reconciliar con el Señor, me dijo? Ahí sí, le dije. Sí, y ahí le entregué mi vida al Señor, porque de verdad a mí se me había olvidado la promesa que yo le había hecho a Él. Mire, ¿cuántos años se apartó entonces? 5 años. 5 años. ¿Y regresó estando embarazada? Estando embarazada como de 7 meses. Mire. Sí, y Él cuando oró por mí, Él
él también oró por mi vientre y me dice, lo que el Señor depositó en ti, me dijo, es un instrumento de Él, me dijo. Es un instrumento, me dijo, que Él me dijo, para servicio de Él, me dijo. Él no te depositó cualquier cosa, me dijo. Es algo, me dijo, especial para Él, me dijo. Y terminó de orar y lo más impactante que me dice él, yo vine por ella a orar, me dijo, que ella supuestamente está enferma, me dijo, pero aquí la grave sos tú, me dijo. De verdad, me dijo, aquí la que estaba grave eras tú, me dijo, porque estaba subiéndole al Señor. Por usted la mandó el Señor, lo mandó el Señor, sí, a él ahí entonces. Sí, y es que cabal que ese día fui yo también a visitar a mi tía. Mire. ¿Y cómo se enteró de qué deseaba usted? ¿Un varón, una hembra? Pues yo lo que le decía al Señor, lo que Él me quisiera dar, yo lo que quería era ser madre, le decía Él. Sea varón o sea hembra, yo lo que quiero es, le decía, conocer cómo es algo que salga de mí, le decía Él. Pero sí, yo tenía muchas luchas, embarazada, porque solo enferma pasé. Yo creo que desde el día que quedé embarazada hasta el momento de tenerla. Incluso ya estando ya en la iglesia, eso fue ya como en el mes de octubre, llegó una pastora a predicar, invitada, que tampoco a nadie nos conocía, claro, ahí, ¿verdad? Y como la casa donde vivíamos nosotros, que se quedó viviendo mi tía, estaba a la par de la iglesia. Entonces ahí era donde a veces les iban a dar comida a los invitados. Y llegó la pastora a comer ahí a la casa. Y yo llegué ahí también. Y cuando ella terminó de comer, ella dijo, en agradecimiento, dijo, déjenme bendecirlos. Voy a orar por ustedes para que el Señor los bendiga. Y cuando ella iba a orar, ella me miró a mí y me dice, gran lucha has tenido, me dice el Señor, me dijo, porque lo que está en tu vientre, me dijo, el enemigo lo ha querido arrebatar, me dijo, porque él sabe, me dijo, que lo que está en tu vientre trae propósito, me dijo, trae propósito, me dijo, y me dijo, un instrumento de Jehová, me dijo, y el enemigo lo ha querido quitar, me dijo, pero el Señor no ha permitido, me dijo. El Señor lo ha guardado desde el momento que tú quedaste embarazada. Y me dijo, ahorita, me dijo, voy a orar por tu vientre, me dijo, por esa hembrita que vas a tener, me dijo. Y yo ni lo sabía. Bien. Yo no sabía que iba a ser una hembra, porque como uno en el país de uno, no es que ande ahí haciéndose tantos exámenes, ¿verdad? Claro. Y yo me quedé así, dije yo, hembra, dije yo. Y me quedé así, pero me impactó más lo que ella me decía. Entonces le dice, hermana, ¿tiene aceite de oliva? Le dice, voy a ungirle el vientre a mi hermana. Le dice, sí, le dice ella, aquí está. Y le dio el aceite y empezó ella a orar por mí, a orar por Elvita, ¿verdad? Y a bendecirla y a declarar palabras sobre ella. Pero yo me quedo tanto en mi mente y en mi corazón, que ya eran 2 pastores los que me decían que era un instrumento del Señor. Y hasta el día de hoy yo lo veo. Yo lo veo que el Señor hace cosas grandes en la vida de él. Y fue peleado entonces todo el embarazo y el nacimiento. ¿Cómo fue el momento de dar a luz? Pues ya a principios de noviembre me tocó que ir ya al doctor a mí, porque yo ya estaba ya con más malestares. Y ya cuando fui, el doctor me chequeó y me dice, mira, me dice, no creo que vayas a poder tener a tu hijo, me dice, porque él no me había dicho, él ni sabía lo que no lo vas a poder tener normal, me dice, porque él está maniado, me dice, está maniado en su cuello, me dice, con el cordón umbilical, me dice, no sentís que no se te menea, me dice, solo es poquito, le dije. Sí, me dijo, porque yo lo estoy viendo que está en una sola posición, porque ella en vez de buscar para abajo, ya la tenía más para arriba, porque allá no se podía ni menear. Entonces me dijo, no, me dijo, está muy complicado, me dijo, está muy complicado, no lo vas a poder tener así, me dijo, te vamos a tener que hacer una cirugía,
te la voy a programar, me dijo, para entre una semana, me dice, que yo pienso que ya estábamos como un 6 o un 7 de noviembre del 2006, y me dice, te voy a programar la cesárea para el 16 de noviembre. Y si por un caso, me dice, no sentís que se te menea, te me venís, me dijo, aunque no sea la fecha, te venís, me dijo, porque está muy peligroso, me dijo, porque yo no porque veo tenía que enrollado. sí, ella ya no se movía como los demás niños, ya no. Ya estaba grande. Ya. Adentro. Ya. Y le hicieron la cirugía. Entonces. Me hicieron la cirugía y sí costó, incluso me tuvieron que como abrir más todavía de un lado porque no la podían sacar de tan maniada que estaba. Wow. Y eso es una batalla, ¿verdad? Ahí Sí. vemos como, aunque era una promesa del Señor, como el enemigo también quiere estorbar los planes de Dios, ¿verdad? Sí. Y como quiso impedir ese nacimiento, Sí. ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahí la tenemos. Ahora, tremenda muchacha. Sí. Y cuando ella nació, digamos, fue normal, digamos, ella no se le enfermaba, fue saludable. Pues ¿Cómo siguieron las luchas, las batallas? Sí, las batallas siguieron, porque no de enfermedad al principio, sino que cuando ella tenía días de nacida, ella dormía junto conmigo, ¿verdad? Pero yo la dejaba así pegadita al rincón de la cama y yo me quedaba en la orilla, como yo no me podía menear mucho por la operación. Pero lo que más, y yo al principio no le puse mucho cuidado, pero sí yo sentía algo raro porque como una bebé de días de nacida se va a menear, no se puede menear por sí sola. Entonces ya en la madrugada ella lloró y yo me quise voltear porque yo dormía como de lado. Y cuando yo me quise voltear, yo sentí como algo que estaba ahí pegado a mi espalda. Y le dije yo, Ricardo, le dije yo, prende la luz, le dije yo, y mira, le dije yo, porque yo siento que la niña está pegada a mí. ¿Cómo vas a creer? Me dice, bien. Y recién nacida. Recién nacida, porque no tenía ni la semana. Yo sé que ella no tenía ni la semana. Y me dice, ¿cómo vas a creer? Bien, le digo, yo no me puedo menear porque yo la tengo atrás, le dije. Y cuando él prendió la luz, cabal, pegada a mi espalda. Que un mal movimiento ahí. Que era como para que yo misma la aplastara. Y yo no era que me había meneado. Por ejemplo, las mujeres después de un parto quedan así con mucho sueño. Y de repente usted dormida, imagínense, dar un movimiento. Exacto. Ahí. Pero como yo me imagino por la operación, yo no me podía menear así con ligereza, sino que yo despacio me quise voltear. Pero lo que a nosotros más, y a mí no se me olvida, es que por qué motivo se movió. Ella, de estar pegada en la pared, llegó hasta mi espalda, que yo estaba en la orilla. Pues a los días, todavía pasando más días, como póngale a mitad del mes ya, la mitad ya como 15 días de nacida ella, vine yo y fui para el baño y la dejé siempre en su puestecito a ella pegadita ahí. Y fui yo al baño, de ahí a la cocina y todo, pero de ahí entró algo en mí que dije, tengo que ir a ver cómo está la niña. Y yo que me voy para el cuarto, cuando miro, literal, lo único que ella tenía en la cama todavía era de aquí para acá. Ya sus piernitas ya estaban colgando en la cama, así en la orilla. Y yo pegué un grito porque cómo iba una niña de 15 días de nacida iba a llegar a moverse hasta ahí. Y yo entonces ahí yo dije, pero ¿por qué? Es como que algo... No es normal, ¿verdad? Es como que algo me la hubiera jalado. Y yo sola vivía, no había niños para decir, no había otra gente para decir que otra gente lo iba a hacer. Solo era yo. Y entonces me dice el papá de ella, no dejes ya sola a la niña. Esto no es normal,
No la dejé sola, me dijo, porque es como que la quieren matar, me dice. Entonces, si al baño vas, al baño llévala. Si a la cocina vas, a la cocina llévala. Ya no la dejé, me dice. No, le dije yo, porque ya entró miedo en mí. Entró temor. Y pues ya al mes, que ella estaba ya cumplidito su mes, mi mamá me regaló una cuna. Y me dice, para que la niña duerma sola. Está bien, le dije. Pero como allá en el país de uno hay muchos zancudos. Entonces yo le compré un pabellón y la pusimos en la cunita a dormir. Pero como aquello que yo sentía como miedo de que ella se quedara solita, yo puse algo cerca de la cuna, de la cama, y ya me acosté. Pero la cosa fue que de ahí algo en mí que yo sentía como raro, y le digo yo, Ricardo, anda a ver a la niña, le dije, mírala a ver si está bien. Vaya, me dijo él, está bien. Y fue y le chequeó y todo, y me dice, no, ahí está, no hay ningún zancudo, me dice. Pero yo sentía algo en mi corazón, y yo dije, es que no, yo no sé, yo siento algo. Y ya me levanté y empecé así a ver, como esquina por esquina del pabellón. Y cuando yo voy y miro en una esquina, una gran rata como de este tamaño, Dios. prendida adentro del pabellón y de la cuna. Y pegué el grito yo, del susto de ver esa gran animalota como de este tamaño. Y donde yo grité, se tiró la animal. Y entonces Ricardo la quiso matar, pero no pudo, se escapó. Y yo le dije, no, yo no voy a dejar a la niña ahí, le dije yo, no, ¿qué tal si ese animal regresa? Le dije yo, no, yo no la dejo ahí, le dije, y la pasé para mi cama. Lo impactante fue el otro día, cuando yo me levanté, como un año atrás me habían regalado una muñequita así, como un bebé, y yo lo tenía cerca de la televisión, ya ahí como un adorno. Cuando yo me levanté y miré, le tenía comido todo esto de aquí, de la mano, a la muñequita. Y yo me asusté y le digo, mira, le dije yo, si yo no me hubiera levantado a chequear, le digo yo, imagínate, le digo, eso quizás le quería hacer a mi hija, le dije. Y entonces yo dije, no, esto ya no es normal. Y entonces yo dije, como aunque no esté tan sanamente, dije, yo me voy a ir para la iglesia, dije, y la voy a presentar porque que Dios guarde a mi hija, le digo, porque imagínate, le digo yo, esto ya no, es algo anormal, le dije. Y pues ya eso ya era en diciembre, que ella ya tenía su mes de nacido, y así fue como la llevamos ya a la iglesia a presentarla, y como que en eso se paró un poco la batalla que yo tenía. Pero siguió ya. Hasta cuando ya tenía ella 10 meses, que ella se enfermó. Se me puso bien grave, porque ella no se sabía enfermar, pero ya cuando tenía 10 meses sí, se me puso bien grave ella, y me tocó que llevarla a una clínica. No la llevé ni al hospital, porque supuestamente en el hospital no atienden bien. Entonces yo la llevé a una clínica y me dice el doctor, mira, es un virus, me dice, la tenemos que internar. Entonces, porque ella tenía una gran fiebre que no se le bajaba, fiebre, diarrea y vómitos. Entonces por eso la llevé yo, y me dice, tenemos que quitarle ese virus, me dice, poniéndole medicina. Está bien, le dije yo, pero pasó un día, pasó otro día y ella nada. El tercer día y ella iba peor. Y yo entonces, yo le dije al Señor, me hinqué a la par de ella y le dije al Señor, perdóname, le dije yo, porque yo no te pregunté a ti, le dije yo no te pedí a ti primero, le dije, por la vida de mi hija, sino que yo solo porque me asusté, le dije, la traje a este lugar, le dije. Pero como yo miraba que me la estaban matando, ella cada vez que ella miraba a los doctores, ella pegaba gritos ya, de asustada, porque cada vez que la iban a como a molestar, a sacarle sangre, a inyectarla, y ella ya estaba, que ya toda aguadita, que ya no se podía ni menear. Y
le dije al Señor, perdóname, le dije, por favor, le dije, perdóname. Y te pido, por favor, le dije, que pongas tu mano de sanidad en mi hija, le dije. Y yo me puse a llorar ahí al Señor y a clamar. Y le dije, Señor, yo la voy a sacar hoy de aquí, le dije. La voy a sacar hoy de aquí, le dije, porque yo no veo que le hagan, que sanen a mi hija, le dije. Más bien me la están matando, le dije. Y aunque ella no esté aquí, le dije, bien, yo la voy a sacarle. Y sé tú, le dije yo, el médico de mi hija, le dije, por favor, le dije, ten misericordia, le dije, tú me la regalaste, por favor, le dije, sánamela, le dije. Entonces le llamé yo a Ricardo porque él ya estaba aquí. Y le dije, mira, le dije yo voy a sacar a la niña del hospital, de la clínica, le dije, la voy a sacar, le dije. No, me dijo, porque ella está mala, me dijo. No, le dije, pero ella no le hace nada, le dije. Y yo le dije, aquí me la están matando, le dije, yo ya no quiero estar aquí. Mira, me dijo, si a mi hija se le llega a pasar algo porque vos la vas a sacar, me dijo, si ella se llega a morir, me dijo, mejor enterrate vos también, me dijo. Enterrate, me dijo, porque si ella le llega a pasar algo por tu culpa, me dijo, no, le dije, ¿sabes qué? Si no me vas a ayudar, no me importa, le dije, pero yo la voy a sacar, le dije. Sí, porque supuestamente estaba en el mejor lugar. Estaba en el mejor lugar y no. Y cuando llegó mi suegra, le dije yo, doña Alba, le dije yo le voy a pedir un favor, le dije, ¿será que usted me ayuda, le dije, a sacar a mi hija de aquí? Le dije, ¿por qué? Porque ella está peor, le dije, ella está más mala, le dije. Yo le dije, yo aquí me la van a matar, le dije, yo lo que quiero es que sea Dios, le dije, sanándola, le dije. Yo ya le pedí a Dios, le dije, yo ya le oré al Señor, le dije, y le dije que la iba a sacar de aquí, está bien, le dije, saquémosla. Y cuando ella iba a buscar al doctor, la encontró una enfermera y le dice la enfermera, saque a la niña de aquí. Y ella se quedó así como, ¿cómo? Dice que le digo, saque a la niña de aquí, yo sé por qué se lo digo. Dice que le dijo la enfermera, sí, yo a buscar al doctor voy, bueno, pero sáquela, no deje que pase una noche más aquí. Amén. Entonces ya ella con más aflicción se fue ella entonces a pedir, y pues como usted sabe, ¿verdad?, que uno no puede sacar ya a un enfermo de una clínica. Se hace responsable. Sí, ella se tuvo que hacer responsable porque el doctor hasta se enojó y le dijo que si a ella le pasaba algo, que ya no le iban a culpar a él. No me importa eso que le dijo ella, pero yo no queremos tener a la niña aquí. Y pues nos fuimos, y cuando nos fuimos yo le dije, vamos a la iglesia, le dije, vamos, le dije, a que oren por ella, le dije. Pero solo llegué a la casa, ¿verdad? Y la fui a cambiar y nos fuimos para la iglesia a buscar al pastor. Sí. Y el pastor llamó a los ancianos y me dijeron, mira, ponete aquí, vamos a orar. Me hicieron una rueda, ¿verdad? Me dejaron en medio a mí con ella. Porque ella iba como muertecita, así que ella no se meneaba. Y empezaron a ungirla y a orar por ella, la empezaron a ungir con aceite y a orar ahí por ella. Y cuando ellos estaban terminando ya de orar, lo que a mí más me impactó fue que ella supuestamente ella ya no quería, ya no se meneaba, y cuando yo sentí, ella se estaba meneando y me pedía bajarse, y me pedía ella así en el mismo momento que ellos estaban ya terminando de orar por ella. Y me dice el pastor, cuando él ya terminó, bajando, me dice. Y yo la bajé y ella empezó a gatear, cosa que ella pero ni menearse quería. Mira. Y yo me puse a llorar y me dice, ya ven, me dice el pastor, el Señor, me dice, hizo la obra en ella, sí, le dije. Y yo le dije al Señor, y yo le hice promesa ahí, y le dije al Señor que desde ese día Él fuera el médico de ella, que yo ya no confiaba en el ser humano, le dije, y le pedí nuevamente perdón por no acudir a Él primero, sino que acudir al ser humano. ¿Y se enfermó otra vez ya? No. Desde ese día ella ya va para 15 años y ella nunca más. Saludable. Sí. Qué bueno, qué bendición. La verdad que es impactante, ¿verdad? ¿Tú qué sientes cuando escuchas eso? ¿Te sientes especial, amada? Sí.
Sí, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Elvita actualmente tiene varios años, ¿verdad? Ministrando la trompeta acá. Sí. Ha sido de mucha bendición y se ha cumplido la palabra del Señor que dice que iba a ser un instrumento en sus manos. Y la verdad que pues hemos llegado ya al final de este programa, pero quisiéramos orar, y así como mi hermana a través de un video, a través de una predicación por medio de televisión recibió una promesa y el Señor se lo dio, se lo concedió. Entonces quisiéramos orar, hermana, ¿verdad? Por si hay alguien que quizás está en una situación similar. Sí. Quizás una persona está pidiéndole al Señor un hijo y no puede. Crea hoy de que Dios sigue haciendo milagros. Sí. Aquí hay un milagrote, ¿verdad? Que hay una tremenda hija de Dios, ya 15 años va a cumplir, y Dios la envió, Dios hizo la obra. O si hay alguien que está pasando alguna prueba difícil, algún desierto con su hijo, con algún familiar que está enfermándose mucho, el Señor es el médico de médicos. Amén. Creámosle al Señor y vamos a ver la poderosa mano del Señor. Amén. Así que yo le dejo a la hermana el privilegio de que ore por si hay alguien que está ahí anhelando un hijo. Créale al Señor, pero así como hizo mi hermana, pídale a Dios el hijo, pero de una vez dedíqueselo al Señor. Sí. Y el Señor es el que va a hacer la obra. Amén. Amén. Sí, verdad que cuando uno le pide al Señor, verdad que uno le pida creyendo que Él va a hacer la obra. Amén. Ajá, entonces, verdad, lo que yo le puedo decir, si hay mujeres, verdad, viendo y que anhelan ser madres, que le crean al Señor, que le pidan a Él, que le crean al Señor, que Él va a hacer la obra. Y también, como usted dice, si tienen algún familiar enfermo, también, que crean que el Señor es el médico por excelencia. Amén. Amén. Entonces diríjanos en oración, hermana. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor amado, por este Gracias, momento, papito. Señor, que nos has permitido estar Sí, aquí, Señor, Padre, en nombre de esta Jesús. hora. En el nombre de Jesús, Señor amado. Tú conoces, Padre, los corazones, Señor, de las personas que están viendo este programa, Señor. Señor, Y te pido, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, que En seas tu tú mano glorificando, poderosa, Señor amado, en esas vidas, Padre, que seas tú, Señor, poniendo esa esperanza en cada corazón, Sí, Padre. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor amado, si hay alguna mujer que anhela, Padre, Concédele, ser Señor. madre, concédele, Padre Santo, Nombre. concédele ese hijo, Señor amado. Concede, Padre, también, si hay alguien que está enfermo, Señor, concédele esa salud, Padre, que esa salud, Señor amado, que ellos sepan, Padre, que eres tú el médico por excelencia. Te doy gracias, Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, Gracias, Señor. por esta oportunidad que me has permitido de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias, papito lindo. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración con nosotros, crea en su corazón de que Dios hizo algo en esta noche. Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.